por lo que es el tipo de bacteria, ¿no? Por ejemplo, las grampositivas no tienen una membrana externa, no tienen peptidoglucano y una membrana interna, ¿no? Y el espacio plasmático. En cambio, las negativas tienen una membrana externa, un peptidoglucano y una membrana interna. Entonces, esto le va a conferir propiedades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las negativas tienen esto que es porina, ¿no? Entonces, las porinas van a tener que ver con el cierre y apertura para poder entrar y salir del antibiótico, ¿no? Entrar y salir del antibiótico. Entonces, los mecanismos bioquímicos en resistencia a antibióticos tienen que ver, sobre todo, como digo, la importancia es verificar si es gram positivo o si es gram negativo, ¿no? En el caso de los gram positivos, los más importantes son la alteración de PDP y de la beta-lactamasa. Pero lo más importante es la alteración de PDP. Todo esto es importante para los cuatro tipos de lactámicos que tenemos. Entonces, en cuanto a las negativas, hay otros, que son la alteración a la permeabilidad. Recuerden que tenemos una porina, ¿no? Entonces, justamente con los cambios en la membrana externa, por esas porinas y el cierre de las porinas. Entonces, hay unas bombas de flujo que justamente son unas bombas que luego vamos a ver cómo actúan. La alteración del blanco y la beta-lactamasa, ¿no? En cuanto a la negativa, lo más importante es la alteración de la permeabilidad y la beta-lactamasa. Las beta-lactamasas, de acuerdo a la resistencia que va adquiriendo la persona, por ejemplo, una penicilina que va a tener una resistencia al estafilococo, ¿no? Va a fabricar una penicilinasa, ¿no? Entonces, esa penicilinasa va a dar la penicilina, ¿no? Pero si esta estafilococo se vuelve resistente o otro medicamento se vuelve resistente a cefalosporina de primera y de segunda, se habla de una beta-lactamasa de espectro ampliado. Esta beta-lactamasa de espectro ampliado va a romper el anillo beta-lactámico de la cefalosporina de primera y de segunda. Si rompes el anillo beta-lactámico de la cefalosporina de tercera y de cuarta, se habla de una beta-lactamasa de espectro extendido, una BD. Y si se habla de una carbapenemasa, que también justamente rompe el anillo beta-lactámico de los carbapenems, se habla de carbapenemasas. Como ven, ¿no? Sabemos que los carbapenems y el carbapenem se utilizan justamente para personas que han sufrido bastante, o bueno, que han tenido bastante tratamiento antimicrobiano. Entonces, el único tratamiento que se utilizaría aquí sería el cotrimoxazol. El cotrimoxazol unidades para esta cepa y síntesis de carbapenemasas. Entonces, es importante hablar de dos medicamentos, perdón, de dos tipos que se dan la resistencia, ¿no? Entonces, la resistencia se da justamente por el mal uso del antibiótico, que es lo que se habla de la presión selectiva. Por ejemplo, si uno no reconoce bien el antibiótico que debería, o si uno no reconoce bien el agente que está causando el daño, el agente antimicrobiano, o el agente microbiano, ¿no? Que está causando el daño, entonces se va a trabajar con antibióticos que van a destruir solamente a los agentes sensibles. Entonces, estas bacterias que son sensibles no van a ir muriendo, pero también se va a ir induciendo a la aparición de bacterias resistentes. Entonces, luego se va a poblar de bacterias resistentes, ¿no? Y ya no va a servir los antibióticos que se están utilizando. Entonces, lo que hacen las industrias farmacéuticas hoy en día es fabricar medicamentos contra estos antibióticos que son resistentes. Entonces, estos antibióticos van a actuar justamente frente a estos antibióticos de resistencia, pero no van a actuar contra los iniciales bacterias que son sensibles. Entonces van a destruir y así va a aparecer de nuevo que los antibióticos que se utilizaban en la antigüedad van a tener utilidad también, ¿no? Justamente lo que se hablaba en clase, ¿no? La penicilina no ha perdido su uso, ¿no? Al contrario, se podría decir que es la más utilizada, el antibiótico más utilizado. Luego es importante. No solo se dan algunos 15 algunos que consideran que la penicilina ya no debe usarse. A ver, ¿qué opina los expositores, los que están acá? Levante la mano los que están, los que van a hacer, a ver, usted, ¿no? Y con respecto a la penicilina, o sea, la pregunta que venía en el examen era de que las penicilinas ya, digamos, han perdido, digamos, su posibilidad de usarse debido a justamente el hecho de resistencia. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es falso? Porque hay pacientes que llegan y es la primera vez de repente que están expuestos a este tipo de bacterias, entonces no hay ningún problema en dar este tipo de medicamentos en una alianza resistente. Claro, exacto, ¿no? O sea, no sé por qué algunos, yo en ningún momento he dicho que la penicilina ya ha dejado de usarse, ¿no? La penicilina tiene todavía, o sea, tiene su uso, ¿no? Inclusive tienes ahí ¿cómo se llama? Para el grupo ese holístico netamente
inicia con penicilina. Entonces no sé por qué usted tiene ese concepto de que ya la penicilina ya es historia, ¿no? O sea, eso creo que está claro, ¿no? O sea, en la pregunta del examen, muchos han contestado eso. La penicilina ya fue, ya no debe estar. Eso no es así. ¿Ya? Ok, sigamos. Lo que es bastante importante tener en cuenta es sobre los tipos de antibióticos. Hay dos tipos de antibióticos, una clasificación bien concreta, los cuales son antibióticos tiempo dependientes y concentración dependientes. Para poder entender ese mecanismo, hay una partecita que hablar de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, las personas se administran medicamentos y ya se sienten bien y ya dejan de administrarse el antimicrobiano. Entonces lo que hace es, al contrario de su cepa, formar la resistencia. Entonces, por eso es bastante importante tener en conocimiento el adecuado manejo del antibiótico, porque la resistencia se hace por el consumo del antibiótico, ¿no? Más las industrias farmacéuticas, como hemos visto, que inducen solamente a atacar a las bacterias resistentes. Y bueno, vamos a ver, la curva, el tiempo de concentración, tiempo tiene que ver con el pico. Por ejemplo, el medicamento ingresa al organismo y va a llegar a un punto de concentración máxima. Luego el medicamento, la mitad que se pierde, llega el tiempo de vida media, que es cuando el medicamento se ha eliminado hasta la mitad. Entonces esto es importante y trascendente por justamente esto, ¿no? Que es la concentración inhibitoria mínima, ¿no? El MIC. Entonces el área de la curva sobre el MIC va a tener importancia en el hecho de cómo actúa el medicamento, ¿no? Entonces aquí también hay otra línea más o menos a este nivel, ¿no? La cual va a ser importante y se va a llamar concentración bactericida mínima. Entonces, concentración bactericida tiene referencia a que tiene que pasar esa concentración o llegar para que se pueda destruir a la bacteria. Y en este caso, concentración inhibitoria mínima para que se pueda inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, si el medicamento se administra en una concentración inadecuada, si ni siquiera llega al MIC, lo que se va a hacer es fabricar bacterias resistentes. Se va haciendo resistente el medicamento, la bacteria, porque recordemos que la selección natural justamente hace esto, ¿no? Entonces es importante tener este parámetro, que el tiempo sobre el MIC, este es el tiempo que debería estar el medicamento para tener un adecuado manejo. Y bueno, hay medicamentos, como les decía, no concentración dependientes. Hay que tener en cuenta que las concentración dependientes están las quinolonas y los aminoglucósidos. Entonces, en cuanto a los aminoglucósidos y las quinolonas, que son concentración dependientes, no va a depender de que el fármaco se le administre muchas veces. Por eso es que las quinolonas, en las dosis que vemos, está dando no por cada 4 horas, por 6 horas, por 8 horas, y no está dando el medicamento por cada 12 horas, 24 horas. Entonces, ¿qué depende de eso? De que el medicamento llegue 10 veces el MIC. Al llegar 10 veces el MIC, va a actuar de una manera efectiva, destruyendo el medicamento, y luego incluso desciende el MIC y va a tener un efecto post-antibiótico. Ese efecto post-antibiótico no tiene ninguna implicancia que esté abajo del MIC, porque ya llegó a su pico máximo y el medicamento actúa de una manera correcta. Entonces, en los antibióticos tiempo dependientes no se requiere que llegue una concentración máxima como en el caso del anterior, sino lo que se quiere es que el medicamento esté más tiempo en el organismo. Entonces, para que esté más tiempo en el organismo, lo que se debería de hacer es, por ejemplo, en el caso de las personas que están con fluido, que se le administra por esa vía, ¿no? Que están hospitalizadas. Entonces, la concentración, el medicamento, los antibióticos tiempo dependientes, para que se pueda dar este tiempo, justamente tiene que estar un tiempo mayor a 4 veces el MIC. O sea, el tiempo tiene que ser mayor a 4 veces el MIC. O sea, la concentración inhibitoria mínima, ¿no? Y para eso se le administra varias veces, ¿no? Aquí están a la cabeza los betalactámicos, ¿no? Por eso las penicilinas, ¿no? La amoxicilina, la cefalcorina, los betalactámicos se dan a dosis a cada 8 horas, ¿no es cierto? Al menos lo que son las penicilinas. Entonces aquí hay que tener en cuenta esto, que no es necesario que siga una concentración máxima. No hay medicamentos, por ejemplo, el ácido clavulónico con amoxicilina, lo cual hay de 750, ¿no? Lo cual a veces no tiene mucha implicancia dar varias veces ese medicamento de 750 porque no se necesita que llegue un tiempo máximo. Lo que sí es necesario es que llegue al margen terapéutico. Entonces justamente por eso es que se han fabricado, o se deberían de haber fabricado ese tipo de medicamentos como la amoxicilina a 750 miligramos. ¿Para qué? Para llegar a una dosis de carga. Entonces llega al margen terapéutico y luego se administra una dosis normal para poder tener el efecto y poder destruir la bacteria sin formar resistencia. Bueno,